¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos a 27 de marzo, se nos va marzo y llegan los tiempos pues muy importantes electoralmente para todos nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? Amigos, pues como tú lo comentas, se acerca ya el periodo formal de campañas electorales. Pues formalmente, pues legalmente empiezan el próximo 30 de marzo. Y pues previo a eso los candidatos ya dejan ver quiénes integrarán sus equipos, cómo están de alguna manera diseñando sus campañas y también hacia quién enfocan sus baterías. Mikel Arriola, como lo hizo con Claudia Sheinbaum, ahora se enfocó pues, sus baterías de guerra hacia Alejandra Barrales, a quien acusó de enriquecimiento ilícito ante la PGR y ante el SAT. Toda la semana anterior lo vimos muy activo, presentando una denuncia tras otra en contra de la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. De parte de la perredista, hubo algunas acusaciones hacia Mikel Arriola en redes sociales, en el sentido de que le está haciendo el juego a Morena. Alejandra Barrales en ese sentido no se quedó callada. Y pues de los anuncios que hizo la semana pasada fue la adhesión de Ricardo Pasco a su campaña política. De parte de Morena, pues también hubo adhesiones. Prácticamente la agenda de la semana pasada de Claudia Sheinbaum fue en ese sentido. Anunció la adhesión de Alfredo Hernández Raigosa, mejor conocido como El Camarón, líder político en Iztapalapa, a su comité de campaña. También se incorporaron a Morena en un acto, durante una conferencia de prensa anunciada la semana pasada, de Xu Tenorio, de Paula Soto, de Leticia Varela, Alfredo Vinalay, e incluso de manera separada, no con Claudia Sheinbaum, sino de forma separada. René Bejarano dio a conocer que Higinio Chávez, quien fuera delegado en Tlalpan y que incluso está acusado por Claudia Sheinbaum de haber permitido una obra irregular en el colegio Enrique Rebsamen, se sumó al apoyo político a Morena. Son estos los temas que tenemos con ustedes para el día de hoy, para analizarlos pues en este programa de Ciudad Capital. Muy bien, pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, vamos a entrar en materia, gracias a todos los que nos acompañan. Pues como dice Alberto, esta semana el candidato más joven, Mikel Arriola, trae mucho impulso y mucho entusiasmo para seguir ahora bombardeando a la candidata perredista, que se supone en las encuestas va en segundo lugar, y ahora se dedicó totalmente a usar argumentos que se han hecho públicos y que Morena ha utilizado para atacar a Alejandra Barrales, pero él lo materializó con una serie de denuncias. Prácticamente tomó toda la semana pasada de agenda el anunciar un día la acción y al segundo día ir a presentar las denuncias y fotografiarse con toda esta retaíla de denuncias, ¿no? Ahí en contra de Alejandra Barrales. Pero pues vamos a ver si hay un resultado, porque le deja la tarea a varias instituciones del partido que él representa. Así es, instituciones del gobierno federal que ahora tendrán la tarea pues de definir si es cierto lo que dice Mikel Arriola o pues es solo una estrategia político-electoral, que bueno, ya sabemos, porque así ha sucedido con Ricardo Anaya, que las instituciones federales están siendo utilizadas para política electoral. Y pues nada más y nada menos que la PGR es el más claro ejemplo de ello, ¿no? Y ahora está también en la cancha de la PGR definir si Alejandra Barrales incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, como lo señala Mikel Arriola, y lo expresa así el candidato del PRI en la Ciudad de México. Vengo a denunciar que Alejandra Barrales incrementó su patrimonio en casi 3,000% desde 2012 a la fecha. Entre 2012
y 2016 adquirió 3 propiedades que suman 74 millones de pesos y acumuló de lo que se conoce 22 millones de pesos en efectivo. Alejandra Barrales compra una casa en las Lomas de Chapultepec. Ella reporta un valor de adquisición de 13.3 millones de pesos cuando, derivado de un estudio de mercado en esa zona, que por cierto es la más cara de México, pues un inmueble de esas características cuesta 41.5 millones de pesos. Adquirió un departamento en Acapulco en el 2012, pues un departamento que pagó en 8 millones, cuesta 12 millones. Tiene un departamento en Miami de 20 millones de pesos que declaró en esta declaración del 2015 con un costo de 14.3 millones. Y si vemos los 3 inmuebles y los sumamos, es un patrimonio declarado de 35 millones, pero un valor de mercado de 74 millones. Si Alejandra no hubiera gastado un solo peso y hubiera ahorrado todo, tendría 22 millones. El valor de sus activos equivale a 3 veces lo generado en toda su vida laboral. Y bueno, lo que me toca hacer a mí como ciudadano es denunciar los hechos a la opinión pública, como lo estamos haciendo el día de hoy, y también lo haremos ante la Procuraduría General de la República el día de mañana. Ahí escuchamos a don Miquel Arriola presentar estas denuncias. Él dice que Alejandra Barrales ha cometido enriquecimiento ilícito por lo que se sabe de sus propiedades. Alejandra lo que ha dicho al respecto es que no le va a responder al último en la tabla, ¿no? Que no se va a cruzar en ese debate para darle más puntos a Miquel Arriola, pero por lo pronto tendrá que enfrentar estos procesos que ya empiezan a tener su cauce en materia penal y en materia administrativa. Y bueno, por su parte, esta Alejandra Barrales es quien hace también lo que comentaba Alberto en la definición ya de sus estrategias, de sus equipos de cara a esta elección que inicia el 30 de marzo, pues ya definió la suma de un personaje que resulta, ¿cómo podríamos decirlo?, algo sorpresivo, porque es un personaje de la sociedad civil que había estado intentando jugar por la vía independiente y al final, después de todo esta trama fraudulenta que les hemos platicado aquí a detalle, que se ha vivido con los independientes, pues soltó el barco, renunció a su candidatura y se la ha pasado haciendo mucho análisis de lo que ha sido esta elección, criticando mucho a los candidatos a la jefatura de gobierno, porque es un personaje que viene de las filas del cardenismo, un personaje que fue fundador del PRD, un personaje que conoce muy bien la ciudad, que ha sido funcionario, que ha sido delegado, y pues un personaje que siempre ha estado ligado a esta izquierda con una visión socialdemócrata, progresista, y que decide hoy pues ya renunciar a sus anhelos independientes y volver a las causas de partido, aunque tampoco se estableció muy bien si su participación tendrá una mayor incursión dentro de estos partidos, porque es un frente lo que está conformado, no es como un partido, y es Ricardo Pasco quien se suma a esta candidatura, ¿no, Alberto? Así es, Ricardo Pasco, que había o intentaba postularse como candidato a alcalde por Benito Juárez, la alcaldía de Benito Juárez, y se baja de la contienda junto con Demetrio Sodi, al acusar que la organización de Javier González Irión, quien también va o iría como independiente a la jefatura de gobierno, pues tiene una serie de irregularidades en la recopilación de firmas para obtener el registro como abanderado. Ricardo Pasco deja esta contienda de la organización, apoyado por la organización Podemos Juntos, pues porque en su momento dijo que él no se iba a prestar a ninguna irregularidad derivada de firmas falsas o con inconsistencias para obtener el apoyo ciudadano y lograr así el registro
como candidato. Ahora lo vemos sumándose a esta coalición por la CDMX al frente. Pues la pregunta más bien es ¿qué tanto puede aportar Ricardo Pasco a ese proyecto político? Si bien Ricardo Pasco, como tú decías, es un gran conocedor de la Ciudad de México, pues su capital político ya estaba muy mermado, ya había mucho desconocimiento de él entre la opinión pública, así que pues se va Ricardo Pasco y pues no sé con él cuántos más se vayan hacia esta coalición por la Ciudad de México al frente. Pero vayamos a ver cómo se dio este anuncio de la adhesión de este personaje a las filas de dicho proyecto. Muchas gracias. Quiero presentar y dejar en el uso de la palabra a Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días. Buen día al coordinador de la campaña y también a Raúl como presidente del PRD aquí en la Ciudad de México y viejo amigo mío también. Bueno, como ustedes sabrán, he sido una voz crítica, analítica, pero crítica en la ciudad. Y estoy convencido que hay momentos en donde la crítica juega un papel fundamental para alertarnos, para plantear temas, para problematizar, incluso para cuestionar. Pero también hay momentos en que hay que construir. Y este es un momento para construir. La importancia de la elección que viene no la puedo disminuir, porque vamos a definir el futuro de la ciudad para muchos años, incluso más allá del próximo sexenio. Y en este sentido, la idea de poder construir una nueva relación entre ciudadanía y gobierno me parece una asignatura fundamental. Es, desde mi punto de vista, el reclamo más sentido de la comunidad capitalina, el querer participar de una manera efectiva en la toma de decisiones. Ahí está Ricardo Pasco, esta imagen donde aparece Alejandra Barrales, Raúl Flores, dirigente del PRD, y Julio Serna, quien está trabajando en el equipo de Alejandra Barrales, haciendo esta presentación y diciendo que bueno, su labor será ser el enlace con la sociedad civil. Ese será el papel que juegue Ricardo Pasco. Ya veremos cómo se organizan dentro de esta campaña y, como dice Alberto, si va a tener algún buen resultado o si va a seguir vigente ese liderazgo que durante muchos años construyó, o de qué manera va a aportar a este frente, siendo un hombre que también ha militado en varios partidos, ¿no? Y que ha tenido varios cargos públicos. Ahí dejamos esta estrategia del frente de anunciar a un personaje de la sociedad civil que se suma a un proyecto ya electoral y de campaña que está por arrancar. Y en el caso de Morena, que decidimos ponerlo al final porque es quien tomó esta semana que transcurrió quizá las decisiones más importantes, ¿no? Hizo varios anuncios, se suman varios personajes ligados al panismo, ligados al Partido Nueva Alianza, ligados a otras fuerzas o liderazgos, y también definió por fin, ya en el filo del plazo legal, define a sus candidatos a diputados locales, esas 33 candidaturas que son muy, muy peleadas en la Ciudad de México por esta percepción o encuestas o intención de voto en la que dicen que Morena podría arrasar estos distritos. Es como el PRD de antaño que ponía a cualquier candidato y podría prácticamente garantizar una candidatura, y pues ahí ahorita les platicaremos un sinnúmero de personajes polémicos, ¿no? Y también de qué manera se fueron dando estas adhesiones, porque son personajes que si bien tenían un rato de no estar vigentes en la capital del país haciendo política, son personajes muy conocidos y que apuntan varios dardos para torpedear el proyecto de no solo de la coalición, sino en particular de Jorge Romero, quien es el que pues se ha encargado de dominar la delegación Benito Juárez y al panismo en la capital del país. Y no solo la delegación Benito Juárez, Iztapalapa también es un bastión dicho por uno de los que se adhirió: si se gana Iztapalapa, se gana la Ciudad de México.
Y uno de los que se adhirió en la semana anterior, cuadro importante de esta demarcación Iztapalapa, es Alfredo Hernández Raigosa, mejor conocido como el Camarón. Él forjó su capital político en la Sierra de Santa Catarina. Mucho se ha documentado al respecto. Algunas de las notas que incluso a mí en algún momento me tocó hacer mientras trabajaba en el Universal fue pues que Alfredo Hernández era promotor de invasiones en zonas de reserva ecológica de la Sierra de Santa Catarina, que hoy vemos tan poblada. Alfredo Hernández se suma a Morena. Para ello le organizan un evento masivo en un salón de un hotel cerca de Plaza Universidad, allí para el Metro Zapata. Como no se lo han organizado a otros que se han adherido también a Morena, cabe resaltarlo, y ahí Alfredo Hernández hace un señalamiento al PRD y a Mancera de reconocimiento y agradecimiento. A pesar de las diferencias políticas que pueda haber entre Morena y el PRD, Alfredo Hernández toma la palabra para hacer este reconocimiento al que fue su partido político, uno de sus fundadores, por cierto, y al jefe de gobierno, que lo hizo funcionario público en esta administración. Al partido le tengo que reconocer que fue un instrumento, es un instrumento. Que otros se hayan equivocado, el PRD debe ser retomado como un instrumento de transformación. Milité en 29 años ahí, lo fundé y estuve desde el fraude electoral del 88 hasta la fecha, así es que no puedo negar, he renunciado al PRD. El viernes pasado entregué mi renuncia con dignidad, como un caballero me dejaron entrar, como un caballero me voy, yo no le debo absolutamente a nadie. Pero también porque independientemente de nuestras diferencias políticas que pudiera haber con este conglomerado, yo tengo que reconocer la relación entre el doctor Mancera y su servidor, que fue de respeto completo para su servidor, y por lo tanto mi mayor reconocimiento al doctor Mancera como jefe de gobierno. Hoy tomo mi decisión, hace unos meses, de separarme del gobierno, y hoy le doy las gracias por todas sus atenciones. Vengo aquí con ustedes a refrendar mi convicción democrática, mi vocación republicana, mi perfil de luchador social y particularmente de gente de izquierda formado en la trinchera más difícil. Esas fueron las palabras de El Camarón al hacer este anuncio de su suma al partido de Morena. A mí me llama la atención que Morena lo recibió con bombo y platillo, ¿no? Como él dice, prácticamente estamos haciendo una suma que para ellos, más que restar, porque entre la militancia de Morena también hay quienes se oponen mucho a la llegada de perredistas como El Camarón, ¿no? Como estos dirigentes, para ellos es ensuciar su movimiento, que bueno, hasta ahora consideraban un movimiento puro, ¿no? Y que reciban a un personaje como El Camarón con bombo y platillo, porque hay que decirlo, estuvo ahí Jade Kolpolensky, que es la dirigente de Morena a nivel nacional, estuvo Martí Batres, estuvo todos los liderazgos en Iztapalapa. Jesús Valencia no estuvo. Jesús Valencia no, pero prácticamente toda la plana mayor de Iztapalapa, y hubo algunas voces ahí como en contra del Camarón, porque decían que era un personaje que más que sumar restaba, y la grilla interna por ahí en Morena decía: sí, pero hay fuentes de Morena que a mí me confirmaron que Clara Brugada en las reuniones internas y antes de hacer la suma de El Camarón les dijo: pues a mí no me importa, porque en 2015 yo perdí por 50,000 votos y esos votos me los puede estar garantizando ahorita El Camarón. Y bueno, pues la idea también de Sheinbaum, vender esta idea de efectivamente si ganamos Iztapalapa ya traemos la jefatura de gobierno en la bolsa, quizá por eso está, y por lo que representa Alfredo Hernández Raigosa, aunque se ve, no fue una decisión fácil, una decisión muy difícil la que tomó Alfredo Hernández Raigosa. Recordar que, por ejemplo, imágenes que se vivieron en el Consejo Estatal, donde él subió, en el Consejo Estatal del PRD, donde él subió a pedir la palabra para
argumentar por qué no estaba de acuerdo con las candidaturas que se tomaban. Dicen que unos de los principales en estarle gritando fuera, fuera, y que dejara ya el micrófono, pues fueron sus hijos, los hijos que tiene con Diony Anguiano, y eso marca esta decisión tan compleja, donde no solo implica el amor al partido por haberlo fundado, sino porque en el partido deja una parte muy importante de su familia, ¿no? Y de su trayectoria política. Que de hecho le preguntábamos cómo había terminado con el equipo político que gobierna hoy la delegación Iztapalapa, pues que nada más y nada menos que su ex esposa Diony Anguiano. Y la verdad, pues él, que suele hablar fuerte, bajó la voz y hasta agachó la mirada y la cabeza diciendo, pues no, ya no tengo ninguna relación con ese equipo político. Hasta cierta tristeza se le reflejaba en el rostro. Y Alfredo Hernández se va porque pues no tenía ya garantizado nada. Estaba luchando por la alcaldía de Iztapalapa sin apoyo alguno dentro del partido político. A su sobrina Karen Quiroga, Janet Hernández, tampoco le tocó nada. Buscaba una diputación federal y tampoco se la dieron. Entonces ya había un rompimiento claro. Él comentaba ya en corto, una vez que terminó el evento, que él vale mucho más que una diputación local que le querían dar como premio de consolación, pues en esta división o entrega de los cargos de elección popular por parte del PRD y de la coalición por la CDMX al frente. Y pues Alfredo Hernández va a estar dentro del comité de campaña de Claudia Sheinbaum. Así lo anunció ella misma cuando le dio la bienvenida a Alfredo Hernández Raigosa en este evento, como tú dices, pues muy festivo, en el que se le recibió a él y a esta organización que él representa, el Movimiento de Equidad de Izquierda Social, que tiene pues su bastión político justamente ahí en Iztapalapa, ¿no? Y un dato que sé que le va a interesar a nuestra audiencia, y también para que lo pongan en el contexto, a veces en este tema político electoral, los electores tenemos poca memoria, nos olvidamos de muchos antecedentes, pero recordarles que Alfredo Hernández Raigosa fue nada más y nada menos quien en el 2012 jugó un papel muy importante para el equipo de Miguel Ángel Mancera para su campaña, porque él fue el encargado de esta famosa frase que recordarás tú, Alberto, que se llamaba Decidiendo Juntos. Decidiendo Juntos, que se hizo una tarea prácticamente colonia por colonia, recorrían estas colonias y sacaban como las peticiones de los vecinos en esa eslogan de Decidiendo Juntos vamos a ir resolviendo cada problema. Bueno, pues Alfredo Hernández Raigosa fue quien tuvo esa tarea de hacer el Decidiendo Juntos, que al final pues muchos dijeron nunca hubo una decisión en unidad, ¿no? Así es. Y pues bueno, veremos cómo se va comportando y qué tanto va aportando Alfredo Hernández a esta campaña de Morena. Y no solo él, a lo largo de la semana hubo otras adhesiones y que también se festinaron y se presumieron a través de una conferencia de prensa en donde Alfredo Vinalay, él es el aspirante a alcalde también de Morena en Benito Juárez, junto con Claudia Sheinbaum, anunciaron la incorporación a sus filas de Xu Tenorio. Él fue fundador de Nueva Alianza, fue candidato de la coalición PRI-Partido Verde a jefe delegacional en Benito Juárez. Los panistas, Alfredo Vinalay, que fue jefe delegacional interino en Benito Juárez, y Paula Soto, que ella pues fue diputada local también en la zona de Benito Juárez, integrante del equipo político en su momento de Federico Doring, también en Acción Nacional. Últimamente, más bien en el gobierno federal, trabajó en el Instituto Nacional de las Mujeres como directora de participación social, último cargo que tuvo y del que se despidió. Un personaje dicho incluso por Felipe Calderón en su cuenta de Twitter. Felipe Calderón lamentó en Twitter que Paula Soto haya dejado las filas de Acción Nacional porque decía que ella denunció con valentía la manipulación del padrón interno del PAN en la Ciudad de México, además de la corrupción que hubo en Benito Juárez con gente como Jorge Romero y Cristian von Roerich. Y pues bueno, deciden ellos irse
las filas de Morena. Uno de los que toma la palabra en esta conferencia de prensa es Xiu Tenorio para exponer por qué deja, e incluso por qué no se suma, como se esperaba en algún momento, al proyecto de Mikel Arriola por el PRI en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México está en riesgo proposiciones como las que ha mostrado el abanderado del PRI, Mikel Arriola. Por eso yo no puedo seguir en ese proyecto. Los postulados que hoy hace Mikel Arriola me alejan de esa visión de partido. Tampoco puedo coincidir con la visión del PRD y del Movimiento Ciudadano, que han decidido respaldar a una serie de personajes que han sido muy nocivos para Benito Juárez. Tenemos dos ex jefes delegacionales muy cuestionados por corrupción, muy cuestionados por su desempeño, muy cuestionados por fallarle a los vecinos, como es el caso de Jorge Romero y Cristian Forbueri. Y hoy que literal los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano los hicieron suyos, es imposible respaldar ese esfuerzo. Por eso es que en el proyecto que encabeza la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México hemos encontrado un espacio que se nos ha negado en otros partidos, y por esa defensa de la ciudad que hoy conocemos es que hemos decidido participar activamente en su campaña. En este sentido, quiero decirles que la información que tenemos disponible en este momento es que la delegación Benito Juárez se encuentra en un empate técnico. Hoy Morena representa la oportunidad de lograr el cambio por primera vez en Benito Juárez, y yo creo que muchos de los que estamos aquí, que hemos combatido contra esta, parece tortura o condena perpetua que tenemos en Benito Juárez. Ahí vemos a Xiu Tenorio, personaje que estuvo muy ligado a la política capitalina en la cuarta legislatura, allá por el 2006-2009, que tuvo un papel importante, destacado, desde cómo llegó a la asamblea y se hizo famoso al hacer este famoso spot de Nueva Alianza, ¿no? Donde salía bailando el 1 de 3. El 1 de 3. El 1 de 3 y pues con esta cadencia, cuando tenía pues casi 200 kilos, ¿no? De peso, sí. Y llegar a la Asamblea Legislativa con esta agenda de mejorar su salud y lograr el compromiso de bajar, la verdad no recuerdo cuántos kilos bajó, pero prácticamente por lo menos 80 o 100 kilos sí se los echó abajo. Que ahorita otra vez está gordito, ¿eh? y fue retomando ahí su peso, porque es un proceso muy difícil, pero lo que sí marcó en esa legislatura pues fue ese compromiso con la salud, después de ser el gordito de más de 200 kilos que bailaba con el 1 de 3, llegar y bajar de peso y hacer este compromiso. Y también destacó por ser el promotor, por ejemplo, de la ley que en su momento fue tan polémica, prohibir el consumir cigarros en los lugares cerrados. Él fue el promotor. Otro tema que tenía que ver con la salud, que fue un tema que cambió hábitos de la sociedad capitalina. Ahora ya nadie fuma, solo los que lo hacen de manera clandestina en bares, pero sí se cambió el hábito. Ya mucha gente hoy por hoy que fuma se sale a la calle. Y Paula Soto, otro personaje muy quizá poco querido al interior del PAN en el equipo de Romero, pero sí muy querida en el equipo más progresista. Paula Soto fue de los cuadros que ayudó, por ejemplo, a que Federico Dorin fuera diputado, una de las tantas veces que ha sido diputado, ¿no? A Fatlala Cabani lo ayudó a que fuera delegado en Benito Juárez en aquel entonces, y que siempre tuvo un distanciamiento ideológico y personal con Jorge Romero, que es quien domina al panismo, pero que siempre tuvo una convicción en defender ciertos temas, aunque también en algunos otros muchas incongruencias. Recuerdo yo de Paula Soto que pues le tocó ser la defensora del PAN en el aborto. Dio un gran debate para defender que pues la concepción empezaba en el momento del coito, ¿no? Esos argumentos que tenía en aquel entonces ese PAN muy retrógrada, donde se negaban a que en la Ciudad de México se conquistara este derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Ella fue uno de los cuadros que recuerdo yo era polémica, porque discute con mucha vehemencia siempre
se enoja, tú lo recordarás, Alberto. Con mucha pasión. Con mucha pasión, y fue de las mujeres que pues al tiempo se reivindica porque le toca irse por azares del destino a trabajar después a las mujeres, donde hace toda una gran, ya más alejada del panismo, en un gobierno priista, y se reivindica porque empieza a hacer un trabajo muy positivo y muy fuerte a favor de la mujer, ¿no? Ya quizás sin estos tabús de la ideología del PAN, y donde recuerdo que sí tuvo que ser muy congruente, fue precisamente en esta iniciativa de Xu Tenorio de los fumadores, porque recuerdo que ella, no sé si siga fumando, pero hasta ese entonces ella era una fumadora compulsiva, y recuerdo que el día de la votación se tuvo que abstener, a pesar de que pues estaba como que a favor de esta legislación, dijo por congruencia, mejor me abstengo y no participo. Pero bueno, esos son los personajes que se suman. Alfredo Binalay también formó parte de esa legislatura. Son cuadros panistas con arraigo en Benito Juárez. Xu Tenorio también ha disputado la delegación Benito Juárez. Son cuadros muy, muy concentrados con trabajo en Benito Juárez, y que pues veremos qué tanto ruido le hacen a Jorge Romero. Ya se están agrupando y parece que por lo menos tienen la intención de no dejarlo seguir avanzando, ¿no?, en su bastión, o por lo menos hacerle la fiesta más complicada. Sí, pues la verdad es que no la van a tener fácil. No. Son cuadros que, pues dicho por Xu Tenorio, han hecho un trabajo político en la delegación Benito Juárez, pues no por nada fueron candidatos y en su momento buscaron el voto, ¿no? Trabajaron para eso, como el propio Xu, que fue candidato a jefe delegacional. Leticia Varela, que también fue candidata a jefa delegacional por el PRD, se sumó y fue presentada en esta conferencia de prensa. Así que son gente que conoce la delegación, que ha buscado el voto y que pues ha caminado las calles de la Benito Juárez, ¿no? Leti Varela estuvo a nada de quitarle la delegación a Jorge Romero en 2012. Con el efecto de Miguel Ángel Mancera, quedaron pegaditos. A nada. Entonces, seguramente en ese bando sí están haciendo sus cálculos de cuánto les puede restar este apoyo que se va a Morena. También un tema que pues ya cuando le hicimos la pregunta en esta conferencia de prensa a Claudia Sheinbaum se notó preocupada, fue sobre la incorporación o no tanto adhesión, porque no serán parte del partido político, de parte del ex jefe delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez. Higinio Chávez, en una conferencia de prensa por separado, junto con René Bejarano, anunció que va a apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional, que va a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Nunca hablaron de Morena en la Ciudad de México, nunca hablaron de Claudia Sheinbaum, pero pues se da por entendido, ¿no? Que así va a ser. Si vas a apoyar a Morena a nivel nacional, pues también partes de que lo apoyarás a nivel local. Y pues Higinio Chávez dijo que él tiene un capital político de aproximadamente 15,000 personas ubicadas dentro de la propia delegación para hacer este respaldo al Movimiento de Regeneración Nacional. Lo hicieron en una conferencia de prensa junto con René Bejarano en un hotel del Paseo de la Reforma, donde con pancartas del Movimiento Nacional de la Esperanza dijeron que se suman a este proyecto político. Ya Bejarano lo había hecho con anterioridad desde el septiembre del año pasado. Ahora el liderazgo de Higinio Chávez también lo hace. Le preguntamos a Claudia Sheinbaum, pues bueno, si esto no era una incongruencia, en virtud de que ella, como fue jefa delegacional, demandó penalmente a Higinio Chávez por la construcción irregular de un piso más en el colegio Enrique Rebsamen, que cuando colapsó durante el sismo provocó la muerte de 19 niños. Y pues Claudia Sheinbaum en la conferencia pues reconoció que no estaba enterada, que se había enterado media hora antes de que Higinio Chávez pues se sumaba al proyecto Morena, pero aclaró, y así lo minimizó, que era una adhesión a través del Movimiento Nacional de la Esperanza de René Bejarano. No era una incorporación directa a la militancia de Morena, y así lo dice. Un esquema de encuestas para algunos distritos, muchos de los
compañeros, compañeras que están aquí desde hace mucho tiempo ya habían decidido, no se había anunciado. Digamos que en el momento en que se estaban abriendo las encuestas, en algunos casos participaron. Y las adhesiones recientes no son a cambio de nada más que de un proyecto de ciudad, de un proyecto para Benito Juárez, de un proyecto de nación. No hay una negociación en lo oscurito, aquí todo es transparente. Aquellas personas que desde hace tiempo manifestaron su adhesión, participaron en las encuestas. El día de, entre hoy y mañana pasado, se anunciarán ya quiénes van a ser los responsables de organización de las candidaturas locales, o más bien de los coordinadores de organización de los distritos locales de la Ciudad de México, pero las adhesiones que se están incorporando es a un proyecto, eso es lo fundamental, no es a cambio de candidaturas. Segundo, en el caso de Higinio Chávez, entiendo que es una adhesión que se anuncia de Higinio Chávez al Movimiento Nacional por la Esperanza, no es a Morena, es a una expresión en la Ciudad de México y está en todo su derecho de decidir, y eso no pone en duda en ningún momento que nosotros vamos a actuar en el gobierno de la ciudad como lo hemos actuado siempre, con toda honestidad, y vamos a trabajar. Cinismo es la palabra que yo creo que quedaría aquí por los personajes que se muestran en esa escena. Higinio Chávez, por una parte también se te pasó contarlo, Alberto, pero no sé si recuerdes que Claudia Sheinbaum, cuando empezó su gobierno en Tlalpan, denunció que este personaje, entonces diputado local, porque también eso es algo que, por eso podría caber hasta el adjetivo de sinvergüenza, es un diputado que llegó a la Asamblea Legislativa por las siglas del PRD y tuvo el descaro, que eso también es parte del partido, lo que le toca al partido, de dejar como suplente a su hijo. Así. Imagínense lo que eso representa ahora que nos quejamos tanto del nepotismo en la administración pública. Pues imagínense en lo legislativo, en la representación, pues que un personaje político llegue a la curul por la vía del PRD y después tenga la valentía de decir, pues ya no, porque además nunca fue un diputado que figurara, que trabajara, que hiciera algo en esta legislatura, diga con permiso, me voy de esta legislatura y le dejo el lugar a mi hijo, netamente el heredero, ¿no? Y su hijo Luis Chávez, un personaje que ha estado trabajando muy de la mano con el Frente, con Mauricio Toledo, con Leonel Luna, ¿no? También va a ser interesante ver en qué posición deja al hijo después de este desplazamiento, porque tanto el desplazamiento del Camarón como el de Higinio, pues hace que la bancada del PRD se desmorone. Prácticamente se va Janet Hernández, o se tendría que ir, a menos de que se sostenga un acuerdo con Leonel Luna, se va también Luis Chávez, ¿no? Entonces, son dos personajes ahí que complican quizá el escenario, ¿no? Bueno, le preguntábamos en la conferencia de prensa de Higinio Chávez si su hijo lo va a acompañar en esta decisión de dar este bandazo a Morena. Él decía que no ha platicado con su hijo sobre esa decisión y que si el joven decide hacerlo, pues será una decisión que él tome a título personal. Pues ahí está esa decisión, nada más para que ustedes lo sepan y vean lo enredado que están estas decisiones que se están tomando en 2018. Los padres se van, los hijos se quedan, no sabemos si los hijos siguen en una lógica del partido, del PRD, o si se van a desplazar a Morena, con lo que ello implique. Y bueno, decía yo lo de sinvergüenza, porque también Claudia Sheinbaum, precisamente cuando llega al gobierno de Tlalpan para legitimarse, dice, aquí anteriormente hubo una bola de corruptos que venían del PRD y descubrió que tenían unas fincas allá en la zona de la Jusco, fincas millonarias, y a uno de los personajes que se señalaba de ser el dueño de esas fincas, pues era precisamente este personaje, Higinio Chávez. Él, imagínense, pues ahora será la segunda o tercera vez que Claudia Sheinbaum se tiene que tragar sus palabras. Lo fue en el caso del colegio Repsamen, cuando salió a hacer una conferencia de prensa y denunciar que las administraciones corruptas o donde había dudas,
eran las administraciones pasadas del PRD, olvidando que pues la exdelegada es Marisela Contreras, quien ya militaba en Morena, ¿no? Por ejemplo, o este caso Higinio Chávez, que pues ahora ya está en Morena. En fin, así se están moviendo las cuestiones políticas en Morena y ahí está, pues les compartimos cómo responde la candidata ya al ver estos escenarios donde a veces tiene que retractarse de decisiones que en su momento tomó o de palabras que dijo y que ahora pues ya no hay manera de sostenerlo, ¿no? Que se le van cayendo esos argumentos. Y bueno, hablando ya del tema de Morena, para cerrar en la parte política electoral de Ciudad Capital, comentarles que pasó lo que ya todos estábamos con ansias de saber, que era cómo iban a resolver sus diputaciones locales. Por fin la semana pasada, bajo mucho hermetismo, el partido Morena definió a sus candidaturas, por lo que pudimos reportear Alberto y yo, en algunos casos a los aspirantes o a los que estuvieron en estas encuestas, en algunos casos sí se les notificó que tenían que ir a una reunión, a una dirección para encontrarse con Andrés Manuel López Obrador, no es López Obrador, es López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, mejor conocido como Andy, el Junior, que es quien tiene el poder, la herencia de la capital del país, y esta comisión de elecciones que encabeza Jacob Polemski, donde pues se reúnen y en esa mesa, como lo hicieron en la definición de los distritos federales de la Ciudad de México, pues se les convoca y se les anuncia ahí que el resultado de la encuesta fue tal y les favoreció a quién o no. En este caso hubo muchas chispas, el teléfono descompuesto, incluso se comentó que hubo una lista filtrada horas antes de que definieran prácticamente la mitad de los distritos, donde se dice que era una lista de Andy, en la que Andy traía pues los nombres de los que habían sido ya designados y que pues evidentemente fueron personajes designados por dedazo, porque pues se encontraban en algunos casos en segundo lugar de la encuesta, en otros casos hasta en sexto lugar, como Fernando Aboitiz. O sea, traían ahí, hubo un encontronazo al interior de Morena, porque pues al final no se ponderó los resultados de la encuesta, sino el licenciado Andy llegó y les dijo, estos son los nombres y no nos importa en qué lugar quedar. Entonces la militancia de Morena, que hasta cierto punto trata de contenerse, pero si ustedes revisan las redes sociales, pues verán muchos casos de varios militantes de Morena muy enojados por los personajes que se definen. Y bueno, hacerles aquí una síntesis breve de los personajes, ¿no? Que se empezaron a lanzar. Por ejemplo, el más polémico es Rigoberto Salgado, que dijo no voy, a la hora de la hora ya apareció en las listas. Al día de hoy no ha renunciado. ¿Qué otro personaje polémico recuerdas, Albert? Bueno, Alejandro Encinas, ¿no? Tú tendrás mucho que decir al respecto ahí, de que si se decía que sí iba, que sí no, y al final pues sí aparece en las listas en el número 30 de Coyoacán. En el distrito 30 de Coyoacán. La verdad es que yo pensaba que Alejandro Encinas le iban a poner en los primeros números de la lista plurinominal para asegurarle su llegada a lo que será el primer Congreso de la Ciudad de México, y que así pues se concrete algo que pues como muchos esperaban o esperan que se dé, que Alejandro Encinas sea el presidente de la Comisión de Gobierno de lo que será el primer Congreso capitalino. Pero lo van a poner a competir en el distrito 30, un territorio controlado por el PRD y por un perredista pues impresentable como Mauricio Toledo, que pues ya sabemos que lucha el territorio a sillazos. Y entonces pues vamos a ver cómo le toca a Alejandro Encinas pelear esa parte del territorio coyoacanense, que la verdad no la va a tener nada fácil. Un personaje que pues no ha ganado muchas elecciones cuando lo ponen a competir a un cargo de elección popular. Él ha sido jefe de gobierno interino, fue senador, pero si lo analizamos, su trayectoria política, pues pocas han sido las victorias cuando se pone su nombre en la papeleta. Los cargos a los que ha llegado, pues ha sido por la vía plurinominal o por designaciones. Entonces vamos a ver, pues ahora sí que a un Alejandro Encinas que va a tener que ponerse las botas y caminar mucho y hacer mucha talacha por el cargo.
También designaciones que pues cuando se dieron a conocer y que incluso supimos que generaron mucha ámpula, como la de la misma Paula Soto, la expanista, que va por el distrito 17 de Benito Juárez, y que sabíamos era una posición que estaba luchando Martí Batres para su equipo político, que sabemos que generó pues enojo entre el equipo de Batres porque no se la dieron a él. También hay posiciones como la de Guadalupe Chavira, fue jefa delegacional en Milpalta y ahora contenderá por el distrito 7 también de esa demarcación, ¿no? Fernando Aboitis, que fue jefe delegacional en Miguel Hidalgo, pues ahora será mancerista. Y funcionario, exactamente, ahora contenderá por el distrito 13 también de Miguel Hidalgo. Coque Muñiz se perfila para ser diputado local por el distrito 33, también de... y 32 de Coyoacán. 32 de Coyoacán. Y pues hay otros nombres que figuran que pues incluso brincaron un día después de que se les da a conocer, brincan otro partido político como es el de Alfredo Adame, a quien le habían dado el distrito 14, pero pues al día siguiente él anuncia que va a contender por el Partido Verde como jefe delegacional en Tlalpan. Entonces la verdad es que ahí veremos qué pasa con ese distrito, porque era una de las cartas que le habían dejado el Partido Encuentro Social, y pues que ahora que Adame da esta vuelta de timón y decide bajarse de Morena para subirse al barco del Partido Verde, este distrito 14 a quien se lo van a designar, porque quien lo peleaba también es Carlos Hernández Mirón, diputado local y federal, que había estado con el PRD y que ahora también está con Morena. Él pues siempre ha luchado y siempre ha tenido Carlos Hernández Mirón su bastión en el Ajusco Medio, ¿no? Entonces son de las cosas que estamos viendo cómo se perfilan para buscar pues llegar al primer congreso de la Ciudad de México por una diputación uninominal, una de las 33 uninominales. Leticia Varela, de la que hablábamos hace un rato, pues buscará ser diputada por el distrito 26, que es un territorio compartido entre Coyoacán y Benito Juárez, ¿no? Entonces, así estamos viendo cómo se van dando las definiciones para el Congreso capitalino. No, y otro lugar donde habrá pleito y duro será en el distrito número 20, donde reaparece el exdelegado Eduardo Santillán, totalmente confrontado con Leonel Luna, quien es quien gobierna ahí y que hará mancuerna con Laida Sansores para pues meterle mucha candela a Álvaro Obregón. Otras designaciones polémicas, además de los actores, pues hubo personajes que a lo mejor se esperaba que contendieran por otro territorio, como el caso de José Luis Rodríguez, que estaba muy metido en Magdalena Contreras, y aparece pues mágicamente acá por Cuauhtémoc, donde sí ha tenido trabajo político, pero pues todos lo veían en Magdalena Contreras y aparece en el distrito de Cuauhtémoc, generando mucha molestia a la militancia también de Morena en Cuauhtémoc, y así un sinfín de personajes que fue anunciando Morena. Por ejemplo, Jesús Valencia sale muy beneficiado, llevándose a unos 2 candidatos de Iztapalapa. Clara Brugada también se lleva a un par de candidatos de Iztapalapa. En el distrito 1 vemos un desprendimiento también de Víctor Hugo Lobo con el diputado Alberto Urincho, que era uno de sus cuadros en la legislatura antepasada, cuando él fue diputado, y pues ahora se desprende, se va a Morena, y donde Morena sigue atorado y pues parece que es un tema que tiene que ver en un pleito con el Partido del Trabajo, pues es en los distritos que se reservan, porque no dan a conocer ni los candidatos al distrito 4, 9, el 11 y el 16 de Tlalpan. Y bueno, la información que tenemos es que en el distrito 4, bueno, en estos 4 distritos, quien ganó la encuesta, se supone, eso según el PT, pues fueron todos sus cuadros del PT, y los personajes que habrían ganado y que tendrían que recibir esas candidaturas son en el distrito 4 César Muñoz, en el distrito
9 de Venustiano Carranza, un personaje que conoces, Alberto, y que es muy polémico. Jaime Cárdenas es el personaje que ganó la encuesta seguramente, pero no se ha dado a conocer el resultado. Otra diputada del PT que ya había sido diputada, Miriam Saldaña, en el distrito 11 de Venustiano Carranza, es quien está ahí en la pelea. Ella había sido diputada por el distrito de Iztacalco, que ahora se modificó y forma esa entidad por la que está peleando. Y el distrito 19 de Tlalpan, Adriana Sánchez, la verdad yo no la conozco, no sé si tú la conozcas, pero son las propuestas que el PT trae, que el partido Morena tiene corchetadas, al igual que el 14, donde Alfredo Adame pues prácticamente los dejó en ridículo, e incluso había un chiste que les comparto que se hace entre la militancia de Morena, es pues que le van a presentar a la dirigencia del Partido Verde a Armando Quintero, a Francisco Chivil y a Víctor Hugo Romo y a los que no quieren de alcaldes, a ver si se los llevan de alcaldes y así liberan esos espacios, porque bueno, la tarde del sábado hubo muchos morenos sorprendidos por la decisión de Alfredo Adame, de que después de que le dan esta candidatura, que ya estaba prácticamente asegurada su curul, pues saliera alzándole la mano al Partido Verde y diciendo, pues ya cambié de opinión, ¿no? La verdad a mí me sorprende el tipo de cuadros que se están yendo a conformar el primer Congreso de la Ciudad de México, porque yo esperaría que, bueno, la verdad es que no mucha congruencia de parte de los partidos políticos, pero pues cierta sensatez en enviar a gente que fue diputado constituyente, claro. Porque pues el primer Congreso de la Ciudad de México va a tener una enorme tarea al configurar toda la legislación secundaria derivada de la Constitución. Hasta ahorita solo se han aprobado 4 leyes orgánicas y un código electoral, pero falta todo el resto de la legislación para que sea aplicable la Constitución de la Ciudad de México, que va a entrar en vigor en septiembre próximo. Y entonces a partir de ahí pues viene toda la estructura jurídica, toda la estructura legal que tiene que crearse para que todos los derechos y principios que están consagrados en la Constitución de la ciudad pues sean reales. Y yo no veo a muchos cuadros que en su momento fueron diputados constituyentes en las listas de los partidos políticos para llegar al Congreso de la Ciudad de México. Batearon pues horriblemente a gente muy preparada como Tobián Ledesma, que ella fue diputada local constituyente, especialista en el tema de derechos humanos, a Nelly Juárez, también diputada constituyente, muy conocedora del tema de pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas. También le dijeron gracias, pero tú no vas. Y así yo he estado viendo pues la mayoría nombres que nada tienen que ver con lo que fue el trabajo de la Asamblea Constituyente, puros cargos que obedecen a cuotas de cuates y amigos en los distintos partidos. Así es, otro caso fue el de Alfredo Venadero, que venía como con mucho arrojo allá en Iztacalco haciendo labor colonia por colonia, y al final se decantan por un personaje que ya ni figura, que es Martín del Campo, pues muy olvidado, y que además por algunos antecedentes que se vivieron en 2015, pues que quizá por una condición de pereza no logró ganar, y tampoco en estos 2 años se puso a hacer trabajo político, y deciden en Morena darle el distrito 15 para trabajar. Parece que también hay distritos donde Morena le quiere dejar al PRD o al Frente en bandeja de plata a los distritos, ¿no? Pues vamos a ver cómo se configuran también del otro lado las preferencias, los nombres, y la verdad yo me dejan mucho que desear, muy mal sabor de boca estas postulaciones. Así es, ahí les dejamos esa tarea a ustedes, que vayan revisando en sus distritos qué les parece los candidatos que ya se definieron, que en unos días se registrarán ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y que pues aquí también estaremos analizando para darles más contexto y por supuesto que puedan razonar su voto y tomar la mejor decisión en una elección en la que quizá lo compartan conmigo, pero creo que todos traemos un mal sabor de boca, ¿no? No necesariamente hay ni equipos políticos ni perfiles que motiven a la ciudadanía a salir corriendo a las urnas a votar el próximo 1 de julio. Pero ahí les dejamos esta parte
político electoral tan relevante en la Ciudad de México, ya a unos días de que se vivan las campañas electorales en la Ciudad de México. Vámonos a agenda en Ciudad Capital. Al frente de esta tribuna a Alejandro Alberto Cuenca Macías, de Capital MX. Ya estamos en agenda en Ciudad Capital. Como les comentamos, esta semana será muy importante porque tendremos ya los arranques de campaña. Hay varios candidatos ya en las listas y pues estaremos viendo su arranque. El 30 de marzo inicia formalmente, legalmente, las campañas a jefe de gobierno. De lo que sabemos, pues todavía no hay definido un acto político solemne por parte de los tres virtuales candidatos de las fuerzas políticas, ni de la candidata independiente Lorena Osornio. Vamos a estar definiendo esa agenda en los próximos días. Lo que sabemos de Claudia Sheinbaum es que el domingo 1 de abril va a ofrecer una conferencia de prensa en donde va a presentar a todo su equipo de campaña. De parte de los otros candidatos, pues estaremos en espera de definir cuáles serán los eventos con los que arrancarán este proceso electoral. En la Asamblea Legislativa seguirán las actividades en estos días previo a los días santos, a esta Semana Mayor. Hoy y mañana se espera que haya sesión del órgano legislativo pues para poder avanzar en los temas. El gobierno de la ciudad le regresó ya a la Asamblea Legislativa el documento con las observaciones del PGDU. Pues tendría que, en teoría, sesionar las comisiones del órgano legislativo para que más tardar mañana se puedan aprobar estas observaciones al Programa General de Desarrollo Urbano. A los diputados ya no les daría tiempo, porque no lo han hecho, dictaminar sobre los nombramientos del InfoDF, dado que el sábado 31 de marzo vence pues el cargo de todos los titulares, los comisionados del Instituto de Transparencia. Será un tema que los diputados pues deberán resolver hasta que regresemos de los días santos. Esta es la agenda que de mi parte puedo compartirles. Muy bien, vamos ahora con Ilse Aguilar, que nos tiene quizá la última agenda del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró 2 nuevos complejos hídricos que cuentan con un pozo y una planta potabilizadora que pretenden reforzar el abastecimiento de agua a más de 50,000 habitantes de la delegación Venustiano Carranza de Tláhuac. Además, este lunes por la mañana el mandatario capitalino encabezó la entrega de reconocimientos a empresas y negocios solidarios que realizaron acciones durante y después del sismo del pasado 19 de septiembre. Posteriormente, Mancera presentó el programa Fortalecimiento de Resiliencia de la Ciudad de México. En tanto, este martes por la mañana, el Ejecutivo local presidirá la entrega simbólica de certificados del Seguro Respaldo CDMX y posteriormente acudirá a la delegación Coyoacán a hacer entrega de las 227 acciones del Instituto de Vivienda Capitalino. Asimismo, se espera que Mancera concrete su licencia al cargo de jefe de gobierno este fin de semana y emprenda campaña en pro del gobierno de coalición que defiende el frente. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias a Ilse Aguilar por esta agenda. Así pues dejamos este programa y nos vemos el próximo martes ya con todas las definiciones y arranques de campaña para ver si empiezan con fuerza, si empiezan empatados, disparejos.
vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, en Facebook y YouTube es Capital CDMX, nuestro portal de internet es capital-cdmx.org. Hasta la próxima.